Bienvenidos a una semana más de entrevistas electorales sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos a un mes de la elección presidencial. El día de hoy me acompaña Javier Mancera. Él es experto en asuntos comerciales y del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, además de ser director y socio fundador de la Calle Madrazo Mancera. Gracias por acompañarnos. Pues gracias por la invitación, Regina. Vamos a empezar con este tema porque nos queda un mes para las elecciones. Estamos viendo dos narrativas diferentes. Uno de los grandes temas, quiero decir que son como pivote de todo lo demás, es la parte comercial y esta relación comercial en medio de sanciones, en medio de, digamos, tensiones con otros países, en particular China, y en medio de también una discusión compleja de nearshoring y de dónde se tienen que redistribuir o reajustar las cadenas comerciales. Entonces, en este sentido, ¿qué mensajes crees que surjan en este último mes, en las campañas, que pudieran tener un impacto en nuestro rol dentro de la parte comercial con Estados Unidos y Canadá? Mira, el contexto geopolítico en el comercio en el mundo y en particular en Estados Unidos es China. Y ahí es donde México ahora encuentra una oportunidad y riesgos. La oportunidad es, por supuesto, el tema del nearshoring. Por otra parte, los riesgos son precisamente, lo hemos escuchado de parte de los candidatos en Estados Unidos, el que en Estados Unidos se perciba o políticamente se venda que México va a ser un puente para la importación de productos chinos hacia Estados Unidos. Y es en ese sentido en el que tenemos que manejar el riesgo y la oportunidad. El candidato Trump, el día de ayer, dijo que va a poner al día siguiente de que entre él al poder 200% de arancel a los automóviles provenientes de México. Ese arancel es un arancel suena un poco a caricatura, pero lo que habla es de que lo que él está anunciando es que va a tener una política de extrema dureza hacia México y en particular de aquellos temas que pueden tener un efecto importante en lo que él cree que puede ser su constituency, sus votantes, claro, en Estados Unidos. ¿Quiénes son ellos? El Midwest, en donde está la base industrial más vieja de Estados Unidos, que sufre más de las importaciones mexicanas en general y de automóviles en lo particular. Con todo, y que la integración de las cadenas de manufactura entre México y Estados Unidos en el sector automotriz son muy estrechas. En realidad refleja una falta de entendimiento del funcionamiento de ese comercio y de la integración que ya existe en el sector automotriz. Y esto justo lo estamos viendo incluso con la elección de su vicepresidente, ¿no? Porque es él ese representante de alguna manera de ese cinturón de la manufactura y de esta, digamos, cadena de autopartes que tenemos entre los tres países. Ahora, necesitamos entender, creo, los intereses particulares de México. ¿Por qué es importante entender que está en riesgo? Pero también un poco, ¿por qué es tan importante no olvidar cuáles son aquellas cosas que tenemos que pelear para que esta revisión que viene después de las elecciones del Tratado de Libre Comercio salga a favor de lo que se ha construido en los últimos 30 años y en beneficio de un, digamos, mayor bienestar para México en la parte comercial? Mira, el interés de México es, por supuesto, el uso del comercio como palanca del crecimiento económico y el desarrollo. Y en ese sentido, la relación bilateral es una relación muy compleja que cambió profundamente hace 20 y tantos años con la entrada en vigor del TELECAN, del Tratado de Libre Comercio, el primero, y que tuvo cambios importantes ahora con el actual, pero en realidad se mantiene la inmensa liberalización en productos y servicios. Sin embargo, tenemos algunos puntos de tensión entre México y Estados Unidos. Esos puntos de tensión en materia comercial tienen que ver, los más sonados son el tema del maíz transgénico, o genéticamente modificado, el tema de la industria automotriz que mencionábamos, el tema del glisofato, el tema de la energía. Todos estos temas, que son tensiones relativamente recientes, se suman a tensiones un poco previas que eran de menor importancia.
Entonces, sí ha habido un agudizamiento de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, porque tanto en México como en Estados Unidos impera ahora un talante más defensivo que aperturista. Pues yo diría que sí, que se asoma como proteccionista. Y eso es lo que buscaban los tratados atender, y por eso para México es tan importante un marco sólido del tratado y al cual las disputas le pueden hacer tanto daño. Generalmente el país que necesita un marco duro y firme es el país económicamente más débil, ese somos nosotros. Sí. Y por lo tanto, el tener reglas es más importante para nosotros que para Estados Unidos. Y en ese sentido es que tenemos que buscar el cumplimiento de Estados Unidos y también el cumplimiento nuestro, porque eso fortalece en general nuestra relación comercial con Estados Unidos. Además de esta relación comercial, en esta complejidad de la relación entre dos países, en la cual una inmensa cantidad de mexicanos tiene hoy parientes viviendo en Estados Unidos, México recibe remesas muy, muy importantes en la economía de las familias. Se inserta también el resto de la relación bilateral. Tenemos el tema de migración por una parte, tenemos el tema de seguridad por otra. En el tema de seguridad, todo el tema del trasiego de drogas por México hacia Estados Unidos, tiene un papel, siempre ha jugado un papel importante en las relaciones, siempre es un origen de tensión. En los últimos 8 años, yo diría, se ha mezclado profundamente los 3 temas, el tema de la migración, el tema del narcotráfico y el tema del comercio, y esto debilita a México. Debilita a México porque, en materia comercial muy en particular, porque esta mezcla invita a que México, que es al que se le reclama en materia de narcotráfico, sea a su vez, le cuesta más trabajo exigir sus derechos en materia comercial, al mismo tiempo que el tema migratorio se convierte en un peón de ambas cosas. En un peón de las disputas que podemos tener en materia de narcotráfico, o un peón en materia de los temas que podemos tener en materia comercial, como por ejemplo en energía y otros. Es decir, la migración se empieza a utilizar políticamente para atender los otros 2 asuntos. Y cada uno debe de tener su esfera para resolverse, su esfera para ser atendidos, y esto le conviene también a Estados Unidos, le conviene a México y le conviene a Estados Unidos. Esto me lleva a la tercera pregunta, que creo que un poco va por ahí. ¿Qué pasa si gana la candidata demócrata? ¿Qué pasa si gana el candidato republicano? En este tema en particular, o sea, ¿alguno de los dos tendería a hacer esta división de los 3 temas, a dividir las conversaciones, a darle a cada una su espacio? Digamos, ¿cuál tendería a unirlos todavía más? Y en ese sentido, ¿cómo crees que tendría que prepararse el nuevo gobierno en México? Bueno, yo creo que un triunfo de Harris nos invitaría a una separación de los temas. El manejo de una relación, digamos, discreta, cada asunto por su lado, a Harris le conviene. ¿Por qué? Porque los reclamos antimigrante, los reclamos de drogas más duros y cuando se miente, no es que no exista un problema, pero cuando se miente vienen del lado republicano, y por lo tanto para ella es importante distender esa relación en esos temas, para poderlos manejar y que políticamente sean menos golpeadores hacia el proyecto demócrata. Por el lado republicano es un contraste, porque tenemos por un lado un presidente convencido de la importancia de mezclar todo, porque es ahí donde él encuentra que puede romper las reglas y que por lo tanto puede ser el tío Sam con garrote, que él así se percibe. Él se percibe como un tío Sam regordete, pero con garrote. Y así ve él su relación con México y la relación con el mundo. Entonces, va a ser más difícil distinguirlo, y para el gobierno mexicano entrante, el reto es cómo navegar. En el contexto de Harris, es cómo ir ayudando a esta distinción, al mismo tiempo que se ayuda a promover la inversión en México para el desarrollo. Hablabas al principio del nearshoring. Sí.
Y por otra parte, en el caso de Trump, distinguir entre lo que viene siendo el lenguaje de campaña y lo que va a suceder en los hechos. Y eso va a ser difícil, porque también hay grupos que en México les conviene mantener las cosas combinadas. O sea, para atender los temas de seguridad, pues para aquellos que disfrutan de la inseguridad que sucede en México, bueno, pues es útil el que esté todo revuelto y no haya una concentración en relación bilateral en el tema exclusivo de ellos. Y entonces, en general, hay grupos de interés en ambos lados que favorecen una cosa u otra. A México le conviene en ese sentido un triunfo de Harris. Y los republicanos, esta contradicción que yo decía, es que el Partido Republicano tradicionalmente es el que más ha favorecido esta división. Es el partido, entonces muchos de ellos, en un triunfo de Harris, es decir, en una derrota de Trump, se van a sentir libres de ser quien son. Y siempre han sido los republicanos un partido más cercano a la liberalización de la economía y por lo tanto a una relación de cada asunto en su esfera. Y de hecho son más abiertos a esa relación comercial con México, ¿no? Son más, bueno, habían sido más impulsores, perdóname, tienes razón, habían sido más impulsores de esa relación bilateral de libre comercio. Entonces es un riesgo también, digamos, tenerlos, no quiero decir silenciados, pero con esta nueva visión, ¿ok? Si gana Trump, pues ellos van a saber que el discurso ganador de elecciones es el discurso proteccionista, el discurso del tío Sam con garrote, y lo van a abrazar encantados. Te agradezco muchísimo por el tiempo y ahora sí, un mes más de expectativa para ver en dónde quedamos y qué tenemos que hacer. Es muy importante para México. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a la audiencia por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana.